Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos sean todos ustedes a un encuentro más de catequesis en casa. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y nos sentimos muy alegres. Esperamos que ustedes también estén contentos de estar sintonizándonos. El tema que hoy hemos titulado Recibirán el Espíritu Santo. Hermosa promesa que se le hizo a los discípulos. Asimismo, el Señor les quiere dar a ustedes en este encuentro, porque recuerden que van a recibir este Espíritu en su confirmación. Así que les invitamos a que estén muy atentos en este tema que es muy interesante, que vamos a aprender mucho. Y junto con Gladys, también su amigo el Padre Dimas. Gracias. Estamos aquí para compartir en esta tarde este tema de catequesis en casa. Y es que estamos ya iniciando el tercer ciclo. Primero, creo en el Espíritu Santo. Segundo, creo en Jesucristo. Primero es creo en Dios Padre. Segundo, creo en Jesucristo. Y el tercero, creo en el Espíritu Santo. Así es que hoy estamos iniciando, como ya lo decía Gladys. Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos, dice el Señor Jesús en Hechos 1:8. Y ese es el tema que queremos compartir con ustedes. Nos alegra estar en compañía con ustedes de allá desde casa y queremos entonces escuchar sus saludos, ver cómo les ha ido con el reto de la semana y qué es lo que van aprendiendo también en la catequesis en casa. Vamos a ir entonces con sus videos y sus fotografías que ya nuestros amigos de Suyapa Medios nos han preparado. Mateo 9, del 9 al 13, nos habla del llamamiento a Mateo. Y esto nos quiere dar a entender que estemos en el pecado o que estemos, Dios siempre nos llama a su lado a seguir su mandato para curarnos, para sanarnos. En Marcos 7, 31, 37 debe quedarnos claro que si estamos sordos al llamado que Jesús nos hace, pues Él nos va a curar nuestra sordera espiritual, ¿verdad? Basta con acercarnos a Él y pedirle de corazón. También nos habla de que nos llama a la misericordia, más no al sacrificio. Hay que ser buenos, hay que ser misericordiosos con el prójimo. En Lucas 4, 16 al 22, cada vez es más claro quién es Jesús para nosotros los pobres de corazón. En Él está la solución, pues Él nos da libertad. Él nos limpia la vista, Él nos limpia los oídos. Y Él también nos anuncia cuáles son los tiempos buenos para el Señor, los tiempos favorables. Así que, ¿qué más podemos agregar? Pues Jesús lo es todo, Dios lo es todo. Acerquémonos a su presencia. En Juan 9, del 1 al 11, de todos los pasajes, este es el más bonito. Porque pues a nuestros ojos, las cosas malas que nos pasan, las pruebas, las dificultades, lo tomamos como un castigo, ¿verdad? Como que es la consecuencia de nuestro pecado. Y no siempre es así. En esta lectura nos habla de que en medio de la dificultad tenemos la oportunidad de que Dios se manifieste en nosotros, de que ponga su mano sobre nosotros, de que seamos ejemplo. Jesús siempre fue una persona muy humilde. Siempre fue una persona que para él no había distinción. Se llevaba con pobres, ricos, blancos, negros, incluso hasta con los pecadores. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a ser criticados, como hay personas que criticamos o juzgamos. Y muchas veces ponemos de ejemplo, ¿cómo es posible que comas con ella? ¿Cómo te puedes llevar con ella o con él? Juzgamos a las personas, criticamos. Entonces, esa es la acción que yo quiero reflejar. Aprender a ser, porque Jesús es nuestro modelo, es nuestro amigo, es como nuestro ejemplo a seguir. Y la acción que yo reflejaría de Jesús en mi sociedad sería poder ser humilde y ser amigables con todos. Ayudar a todos, así como Jesús lo hizo, sin ninguna distinción, sin criticar a esa persona, sin juzgarla. Poderle dar mi apoyo sincero. Queridos hermanos, en el Evangelio
de Mateos capítulo 9, versículo 9 al 13, la acción que Jesús hizo fue comer con los cobradores de impuestos y los pecadores. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo del 31 al 37, la acción que hizo Jesús fue escuchar al sordo y hablar al mudo. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo del 13 al 22, la acción que Jesús hizo fue cumplir las promesas de Jesús. Y en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo del 1 al 11, la acción que hizo fue la sanación del ciego. En conclusión, nosotros debemos de imitar a Jesús, hacer las buenas obras para ser buenos discípulos. Gracias. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace el llamado a un recaudador de impuestos de nombre Mateo. 2. Recorrer. Jesús en el Evangelio de Marcos recorre varias ciudades. 3. Predicar. En el Evangelio de Lucas, Jesús predica el reino de Dios su Padre. 4. Sanar. En el Evangelio de Juan, Jesús sana a un ciego. Respecto a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo hoy como discípulo de Jesús? Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Debemos acercarnos y aprender de Él. Poner en práctica sus mandamientos, amar y servir a los demás, vivir en oración, anunciar su palabra y perseverar en la fe. Bendiciones. Sobre el reto de esta semana, pues yo entiendo que debemos de seguir los pasos de la misericordia del Señor. La verdad, en su tiempo fue un momento muy difícil, que como hijos debemos de seguir ese camino, los pasos que Él nos dejó ya marcados. Es muy importante tener en cuenta esa devoción, ese querer a Él. Mateo 9, del 9 al 13. Mateo estaba listo para escuchar un mensaje más profundo. Lo que nos quiso dar a entender es que tenemos que ser diligentes para seguir la llamada de Cristo y a profundizar nuestra comprensión de que Cristo vino a llamar y no a condenar a los pecadores. Marcos 7, del 31 al 37. Lo que nos quiso dar a entender es que nosotros podemos ser sordos y mudos, pero Jesús nos va a sanar para que escuchemos y aprendamos la palabra de Dios. Lucas 4, del 16 al 22. Entendí que Jesús era la solución de todo. Él hace que los ciegos puedan ver, nos da libertad y nos avisa cuáles son los buenos tiempos del Señor. Juan 9, del 1 al 11. Lo que nos quiso dar a entender es que las dificultades no siempre son malas, no son un castigo. Gracias a ello tenemos una oportunidad grande que es que Dios se exprese a través de nosotros. Normalmente tomamos las dificultades malas y no siempre es así. Es importante que con nuestras acciones reflejemos a Jesús y la clase de persona que Él era. Él ayudaba al prójimo sin importar si eran justos o pecadores. Lo mismo podemos hacer nosotros. Nosotros debemos ayudar al prójimo sin importar si sean nuestros amigos o nuestros enemigos, porque todos somos hermanos en Cristo. También es importante que a través de nuestras acciones reflejemos que nuestro corazón está lleno del Espíritu de Dios, que no seamos personas orgullosas, sino personas humildes y personas de bien. Bueno, así como hemos visto y hemos leído en los evangelios, pues nosotros podemos hacer lo mismo que Dios. Bueno, y es así como continuamos con nuestro programa. Qué bonitos todos esos retos que ustedes están cumpliendo en casa. Nos sentimos realmente muy halagados, muy contentos porque vemos que están haciendo su mayor esfuerzo en llevar en sintonía este programa cada sábado. Queremos decirles que hoy, ¿verdad?, nos vamos a poner en sintonía con el Señor. Y esto porque es un tema muy especial, como todos los que hemos recibido, pero exclusivamente porque vamos a invocar a este Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios que quiere penetrar en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, quiere ayudarnos a que nosotros hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a hacer esta oración el día de hoy? Pues les tenemos preparados un canto muy bonito que se llama Confía en Dios. Hermosas frases las que nos van a presentar en este canto, así que les invitamos a estar atentos en escuchar. Y recuerden, siempre hacemos nuestra señal en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos ponemos en disposición a escuchar
esta hermosa palabra a través de este canto. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepas, aún los dolores se los permite. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía en Dios. Qué hermoso, Señor, esta palabra que tú nos regalas el día de hoy. Nos ponemos en disposición en tus manos para que descienda tu Espíritu Divino en nuestras vidas, pero muy especialmente en la vida de estos jóvenes, para que tú alejes el temor, las dudas, las angustias y cualquier desesperación, que más bien aumentes el amor y la gracia de poder recibirte, que descienda tu Espíritu Divino para que penetre en todo su ser y asimismo puedan ellos confirmar esta fe que tú les estás permitiendo recibir a través de estos medios, esta palabra a través de todo lo que recibimos día a día, sábado a sábado. Que tú puedas, Espíritu de Dios, descender y que cada uno de estos jóvenes puedan ser testigos de Jesús, testigos de Cristo,
que tú los preparas en esta confirma. Todo esto te lo agradecemos y que tu Espíritu Santo se quede con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gladys, por este momento tan especial de ayudarnos a ponernos en sintonía con el Señor. Y ahora, después de que hemos orado este momento y hemos tomado este momento de recogimiento, ahora queremos también distensionarnos y mover las manos y mover los pies. Yo les invito a que ahí donde están, hoy que estamos ya comenzando este ciclo de Creo en el Espíritu Santo, entonces lo hagamos al estilo del Papa Francisco. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco a los jóvenes? Hagan lío. Y entonces vamos a escuchar precisamente ese canto que relata lo que nos dice el Papa Francisco en esta exhortación de los jóvenes. Dice, hagan lío, pero a ver si nosotros desde aquí, desde el estudio, también hacemos esa mímica que es fácil. Miren, solo dice, hagan lío, oh, 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 oh. Lío, lío, lío. Eso es lo que van a hacer en el momento del coro. Entonces dice, hagan lío, oh, oh, oh. Oh, 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 lío, lío, lío. Así es que también nuestros jóvenes en casa van a hacer lío en este momento. Hagan lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Hagan lío y organícenlo bien. A la llamada, vamos abriendo camino. Muchas son las miradas y una misma misión, enviados a ser unidos, portadores de su amor. Muchos hoy nos esperan, pongamos el corazón. Hagan lío, que regale esperanza al llevar su palabra, que nos lance a soñar. Hagan lío, que acompaña al más pobre, hoy se van los temores, enviados a amar. Hagan lío, oh, 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 lío, lío, lío. Hagan lío, oh, 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 lío, lío, lío. Vamos a pie de calle, llenos de inmensa alegría, a seguir dando vida con la misma pasión, respondiendo a los nuevos tiempos, a los jóvenes de hoy. Muchos hoy nos esperan, vivamos esta canción. Hagan lío, que regale esperanza al llevar su palabra, que nos lance a soñar. Hagan lío, que acompaña al más pobre, ya se van los temores, enviados a amar. Todos hagan lío, oh, 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 oh. Lío, lío, lío. Hagan lío, oh, 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 oh. Lío, lío, lío. Lío, lío, lío. Que regale esperanza al llevar su palabra, que nos lance a soñar. Lío, lío, lío. Y acompaña al más pobre, hoy se van los temores, enviados a amar. Hagan lío, oh, 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 oh. Lío, lío, lío. Hagan lío, oh, oh, oh. Lío, lío, lío.
Y ahora que ya nos hemos distensionado, entonces haciendo un poquito de lío ahí en casa, vamos a prepararnos también para vivir este tema de hoy. Estamos, como les recordaba, iniciando el tercer ciclo de esta catequesis en casa. El primero fue creo en Dios Padre, el segundo creo en Jesucristo y ahora creo en el Espíritu Santo. Mirábamos en el ciclo pasado, creo en Jesucristo a grandes rasgos. Lo primero es la forma en que Cristo ha venido al mundo. Luego, su vida pública. Y después el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Quisiéramos tener incluso más tiempo para ir profundizando cada uno de estos temas, pero como queremos abarcar todo lo que es la temática del catecismo, entonces vamos, como quien dice, a pasos agigantados, confiando también en nuestros catequistas, que son los que se encargan de profundizar cada uno de los temas. Creo en el Espíritu Santo y empezamos entonces, como ya les decía, con esta frase. Es una promesa, nos decía Gladys, la promesa del Señor Jesús a sus discípulos. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús les decía, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos, ¿verdad? Así es, Gladys. Así es, Padre. Entonces, nosotros, creo en el Espíritu Santo y serán mis testigos, claro, porque nosotros como jóvenes de la catequesis, no solamente llegar a un sacramento, sino queremos prepararnos a través de esta catequesis para ser testigos ¿de quién? De Jesús. Y entonces, eso es lo que vamos a compartir durante este tema, ¿verdad, Gladys? Y es que el día de hoy, Padre, este tema tan bonito que nos regala el Señor, Espíritu Santo, creo que muchas veces no sabemos, ¿verdad?, qué es el Espíritu. Vamos a ir aprendiendo poquito a poco, ya lo decía el Padre. Pero es que realmente el Padre, jóvenes, aquí se manifiesta el amor de Dios a través de esta persona del Espíritu Santo. Se le manifestó a sus apóstoles, pero hoy se le quiere manifestar a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan sentir esa presencia divina y sobre todo recordando que ustedes están recibiendo una preparación para un sacramento que les va a permitir confirmar su fe y también que ustedes sean testigos de Jesús como lo fueron sus apóstoles, ¿verdad, Padre? Así es, entonces no perdamos de vista. El sacramento nos va a ayudar a ser testigos del Señor Jesús. ¿Y cómo ser testigos del Señor Jesús? Pues vamos a dejar entonces que sea la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia que nos encamine en esto. Por eso hoy queremos repasar así como el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia y también el tiempo de hoy para nosotros. Cómo en el Nuevo Testamento se nos relatan los testigos del Señor Jesús, cómo a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la doctrina también nos enseña cómo han sido los testigos del Señor Jesús y cómo ustedes y yo hoy, en el hoy de nuestra vida, cómo podemos entonces ser testigos del Señor por la fuerza del Espíritu Santo. Pero vamos a ir entonces con nuestros jóvenes que siempre nos dan a conocer sus inquietudes. Y a través de este tema entonces que estamos compartiendo, creo en el Espíritu Santo, recibirán el Espíritu Santo, serán mis testigos, también nuestros jóvenes desde casa tienen sus inquietudes. Vamos a ver entonces cuál es la primera inquietud que nos presenta. Padre, pero hablando de ser testigos de Cristo, tomando en cuenta nuestra realidad de sociedad materialista, ¿cuál es el testimonio que debemos de dar? Qué bueno es escuchar siempre sus inquietudes, jóvenes. Recuerden que nosotros también aprendemos de todas esas interrogantes que ustedes tienen. Y es que queremos recordarles una palabra hermosa que nos dice San Pablo y le decía a Timoteo, su amigo, que nadie te desprecie por ser joven. Hermosas palabras. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente es que el Señor nos invita a aprovechar este tiempo, esa juventud, que es una gracia de Dios y una gracia del Espíritu Santo. Que ustedes como jóvenes aprovechen esta oportunidad de vivir en la gracia de Dios, de ser testigos de Dios, de no caer en cosas malas, en cosas negativas, que los aparta del amor de Dios. Y el Espíritu Santo hoy quiere descender en ustedes para enseñarles que la juventud es una bendición, así que debemos de aprovecharla. ¿Cómo quisiéramos volver a la juventud, Padre? Así es, pero todavía nos queda un poco porque dice el Papa Francisco que la juventud no es cuestión de edad, sino que es cuestión del corazón. Cuando nosotros pensamos en la juventud, precisamente, ¿qué se nos viene a la mente? La belleza, la energía, la inteligencia, ese espíritu crítico que a veces tienen los jóvenes frente a la realidad, a veces un poquito la rebeldía también. Pero le recordamos desde Catequesis en Casa que también
la juventud es la edad de las grandes opciones de vida. Cuando uno es joven, es libre de optar, voy por aquí o voy por allá. Escojo este estilo de vida o escojo este otro. La juventud es un tiempo del amor auténtico. Por eso el Papa Francisco alerta tanto a los jóvenes. No dejen que les roben el amor, no dejen que les roben la alegría, no dejen que les roben la esperanza, porque hay muchos que quieren robarle todo eso a nuestros jóvenes, sobre todo para utilizarlo en intereses mezquinos. El Papa Francisco dice que hay que hacer lío, pero ¿qué significa entonces hacer lío? Hacer lío significa hacer algo bueno, así como lo ha hecho Cristo Jesús. ¿Cómo hacía lío el Señor Jesús, jóvenes? Lo hacía en la autenticidad, en la verdad, en el amor sincero, en el servicio al prójimo. Claro que podemos ser jóvenes, tener esa alegría que se contagia, porque un joven, como decía Gladys, citando esta carta de San Pablo a los Timoteos, el joven tiene que testimoniar a Cristo como joven, no como un adulto, sino con toda su alegría, su vivacidad, su energía, todo lo que un joven puede transmitir. Yo incluso alerto a nuestros agentes de pastoral de las parroquias, cuidado, ¿verdad? Incluso en este tiempo de la pandemia, que nuestras parroquias han estado cerradas y tal vez los salones están sucios. A veces cuando se necesita mover sillas o asear, ahí es donde le damos espacio a los jóvenes. Pero no solo es eso. El espacio de los jóvenes tiene que ser un espacio de protagonismo, un espacio vital donde ellos tengan voz y voto también. Y seguimos entonces compartiendo este tema. El Espíritu Santo, el Señor lo ha prometido en estas palabras: recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Vamos a ver otra de las inquietudes que los jóvenes desde casa nos presentan. Vemos en los cultos televisados los momentos de éxtasis en los que la gente danza, llora. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Ciertamente que todas estas inquietudes que ustedes nos manifiestan, jóvenes, tenemos que ver cómo se expresa esto del Espíritu Santo, cuáles son esas manifestaciones que se dan. Bueno, primero que todo tenemos que saber que es la tercera persona del Padre, el Hijo y el Espíritu. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 14, 16, se nos manifiesta también como el Paráclito. Se nos menciona que es el Paráclito. También nos habla que es el Consolador, que es el Espíritu de la verdad. ¿Cómo nosotros podemos ver toda esta gracia? Bueno, hay muchas formas. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, pues los profetas manifestaban, hablaban en el nombre de Dios. Igual se presenta también ahora en el Nuevo Testamento, como este Espíritu, ¿verdad?, actúa en los apóstoles, actuaba en ese momento y actúa ahora en cada uno de nosotros. Es decir, que el Espíritu tiene vida en la acción. Es importante que esto dure, ¿verdad? Y que esa presencia de Dios se manifieste correctamente, que nosotros podamos sentirla, podamos vivirla y sobre todo podamos exteriorizarla. Ya lo decía el Padre, aprovechando la gracia de todas estas virtudes que tienen el ser joven, ser líderes en la iglesia, guiar a otros por el camino del bien, invocando esta gracia del Espíritu de Dios. Recordarles que el Espíritu de Dios también trata este tema maravilloso que nos permite ver cómo nosotros podemos pedir esa gracia de ese Espíritu Santo. Y es que, Padre, podemos ver también que el Espíritu Santo no solo se manifiesta como una palomita que se puede ver como una imagen que no tiene movimiento, sino que al contrario, es el que mueve la iglesia. Así es, yo creo que, como decían los jóvenes en la inquietud, ¿verdad?, a veces lo que se nos presenta, como quien dice, televisivamente o en las redes sociales, es que el Espíritu Santo, si toca a la persona, entonces hay un éxtasis y hay hablar en lenguas o desmayarse. Algunos bailes extravagantes que salen ahí que dicen que son movidos por el Espíritu Santo y cosas que son a veces hasta un poquito abusivas y grotescas. Pero, como nos decía Gladys, entonces, más que manifestaciones extravagantes, sobrenaturales del Espíritu Santo, es la vida en el Espíritu, que eso es lo que nos pide
realmente el Señor Jesús, y San Pablo lo dice en sus cartas. Es una vida en el Espíritu, que todo lo que hacemos nosotros cotidianamente, desde que abrimos nuestros ojos, nos levantamos, tal vez vamos a recibir la clase ahora de una manera virtual, ayudamos en nuestra casa, nos saludamos con un compañero a través del WhatsApp o de las redes sociales o de manera presencial, o salimos con nuestra familia. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ir impregnadas del Espíritu, vida en el Espíritu. Y entonces vamos a seguir compartiendo, porque vamos a irnos ahora al núcleo, lo que es el fundamento, el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo actúa en el Señor Jesús. Es bonito conocerlo, pero vamos a hacerlo entonces después de esta pausa. No se nos vayan, queridos jóvenes, ya regresamos. Estamos compartiendo, queridos jóvenes, este tema. Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Ustedes y yo tenemos que ser testigos del Señor Jesús. Y queremos compartirles entonces cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en el Señor Jesús, que, como dice un gran santo de la iglesia, San Basilio de Cesarea, dice esta frase: el Espíritu Santo es el amigo inseparable del Señor Jesús. Es decir, siempre aparece Jesús, aparece junto a él el Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido esto? Pues recordemos un poquito. Desde que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, nos dicen los evangelios que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Luego nace y va creciendo. Es el Espíritu Santo que se va manifestando en el Señor Jesús. Cuando aparece ya en su vida pública, que es el momento del bautismo, dicen los evangelios en las diferentes versiones que sucedió algo. Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como forma de una paloma. Y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Inmediatamente dice que ese Espíritu Santo fue el que impulsó, casi como que empujó al Señor Jesús después de su bautismo, para que él, dice, fuera al desierto a vencer las tentaciones del maligno. Fue con el Espíritu Santo, impulsado por esa fuerza. Después del desierto, dice que entonces Jesús aparece públicamente. Vino a Nazaret, dice el Evangelio según San Lucas, donde él se había criado. Y ahí entró en la sinagoga y entonces dice que desenrolló aquel libro, que entonces eran unos rollos, y entonces encontró el pasaje de Isaías capítulo 61 que dice: el Espíritu Santo está sobre mí, y Él me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Y luego dice el Señor Jesús: esta palabra se cumple hoy. Él se presenta como aquel que es ungido por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Luego lo vemos en la vida pública, actuando, sanando, multiplicando el pan, caminando sobre las aguas, perdonando a los pecadores por obra del Espíritu Santo. En un momento dice, por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 21, que después de un momento de misión, el Señor Jesús dice que fue movido por el Espíritu Santo y entonces daba gracias al Padre diciendo: yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las has revelado a los grandes de este mundo, a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla, a los pequeños. Qué bonito, ¿verdad? Movido por el Espíritu Santo, Jesús daba gracias. ¿Qué decir cuando Jesús ya se acerca al momento de su pasión, muerte y resurrección? Lo primero es que les dice a los apóstoles: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré al Paráclito, al Consolador. Y dice que en la cruz, Jesús, entonces sobre todo el Evangelio según San Juan, nos dice que en el momento de su muerte lo que hace el Señor Jesús es exhalar su espíritu. Dice, en lo último que hace el Señor Jesús en la cruz es dar su espíritu, casi como un Pentecostés dando su espíritu. Después de 3 días que él estuvo en la tumba y resucita, lo primero que hace a los discípulos es desearles la paz con ustedes. Y dice que inmediatamente sopló y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y entonces ahí es que como nosotros vemos que esas palabras que dice
San Basilio de Cesarea son tan eficaces. El Espíritu Santo es el amigo inseparable del Señor Jesús, ¿verdad, Gladys? Así es, Padre. También podríamos decir que el Espíritu Santo es el que motiva y mueve la iglesia, que es el que dirige, el que coordina, el que le da toda esa fuerza a toda esta iglesia universal. Y precisamente en el libro de los Hechos que nos mencionaba usted, Padre, podríamos decir también que el libro de los Hechos es considerado como el libro del Espíritu, el Evangelio del Espíritu, porque habla de todos estos hechos, de todas estas realidades que el Espíritu Santo hizo en todas estas comunidades, en todos nuestros apóstoles. Miren qué hermoso lo que dice precisamente Hechos. El que da testimonio de Jesús habla, anuncia, impulsa a los discípulos a la misión, suscita carismas, ¿verdad? Y los misterios. Y eso es lo que quiere el Señor con este tema del día de hoy. Suscitar carismas en ustedes, suscitar dones, que los pongamos al servicio de los demás. Si les gusta cantar, si les gusta bailar, si les gusta recitar, si les gusta servir en la iglesia. Pues eso es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo, suscitar dones, carismas, así como lo hizo con los apóstoles. Pero los apóstoles estaban dispuestos, había disposición y sobre todo, ¿verdad?, confirmaron su fe. Y es que ustedes no pueden perder de vista que están recibiendo esta formación para recibir este hermoso sacramento, confirmar la fe y ser testigos de Cristo. De Cristo por obra del Espíritu Santo. Como decía, qué bonito lo que nos dice Gladys, que es dones, carismas, ministerios. ¿Cuántos dones pueden tener los jóvenes si los ponen al servicio de los demás? Y sobre todo en nuestra iglesia, ¿cómo florece la iglesia? ¿Cómo florece la parroquia? Los coros, los grupos juveniles y el teatro. Tantas cosas lindas que los jóvenes pueden hacer para poder transmitir la alegría del Evangelio. Tal y como nos decía Gladys, Hechos de los Apóstoles, un libro que se puede considerar el Evangelio del Espíritu Santo, porque como ya nos dice San Lucas al final de su Evangelio y al inicio de Hechos de los Apóstoles, después de los 40 días, Jesús asciende a los cielos, pero no nos deja solos, es el Espíritu Santo. Los apóstoles se van lanzando y el Espíritu Santo va confirmando aquello que ellos hacen. Van tomando decisiones, dice Hechos de los Apóstoles, sobre todo en el capítulo 7 y capítulo 8, que llegó un momento en el cual hubo una tensión fuerte en la iglesia, porque hubo una queja de aquellos de origen griego. Decían, nuestras viudas no están siendo atendidas en la caridad. Los apóstoles entonces se tuvieron que reunir, inspirados por el Espíritu Santo, tomar decisiones. Y entonces eligieron a 7 hombres virtuosos y sabios, que se les llamó los primeros diáconos de la iglesia. Quiero contarles entonces uno de ellos, de estos diáconos, porque son famosos ellos, por ejemplo San Esteban, pero hoy hablamos un poquito del diácono Felipe, que claro fue elegido como un servidor. Diácono significa servidor. A él le tocaba servir las mesas, es decir, la caridad. Pero luego el Espíritu Santo lo va impulsando y este diácono aparece entonces predicando la palabra. Cuando empezaron a perseguir los cristianos, dice que Felipe fue impulsado por el Espíritu Santo y anunciaba el Evangelio en toda la región de los samaritanos. Luego dice que el Espíritu Santo lo impulsó, casi como que lo arrebataba el Espíritu Santo. Lo impulsó y le dice, vete hacia el sur, al camino que baja hacia Gaza. Y ahí encontrarás a un hombre que va leyendo el Evangelio, la palabra. Y entonces encontró a aquel etíope, que era un alto funcionario de la reina de Etiopía. Y entonces, movido por el Espíritu Santo, Felipe dice que empieza a explicarle aquello que leía. ¿Comprendes lo que lees?, le dice Felipe. Y entonces lo va acompañando hasta que en un momento le da también el bautismo. Dice que este hombre feliz, contento, siguió su camino hacia su patria. Pero inmediatamente dice que el Espíritu Santo vuelve a arrebatar prácticamente, a impulsar a Felipe, y entonces dice que él siguió anunciando el Evangelio, la palabra, y entonces dice que llegó a un lugar llamado Asdod. Qué bonito, ¿verdad? Porque es como el Espíritu Santo como que empuja, como que da esa fuerza, ese impulso a los que son
testigos del Señor Jesús, ¿verdad? Correcto, así nos tiene aquí el Señor a través del Espíritu, impulsando este ánimo, ¿verdad? A cada uno para poder nosotros transmitir. Y es que en este tercer bloque, estamos ya nosotros con este tema, ¿a quiénes queremos invitar, Padre, en este tema? ¿A quiénes queremos motivar a que realmente ellos puedan también ser impulsados y motivados por el Espíritu Santo? Son a nuestros jóvenes de catequesis en casa. Dice el Papa, hagan lío. Entonces vamos a ver este video precisamente en el cual el Papa da ese mensaje en esa jornada de la juventud cuando les decía, jóvenes, hagan lío. Entonces nuestros amigos de Suyapa Medios lo tienen listo el video para ir concluyendo el desarrollo de este tema. Vamos a ver. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Qué bonitas las palabras del Papa Francisco, que habla con ese mensaje, esas palabras que todo joven las puede comprender. Y entonces, estando preparándonos para la confirmación, nos preparamos precisamente para hacer lío. Qué triste sería que los jóvenes digan, ya me confirmé y ya estuvo. No, tienen que ser activos, hacer lío en las parroquias. Yo quiero entonces dejarles el reto de esta semana. Y como ahora estamos eligiendo una parroquia, yo quiero explicar un poquito esta parte. Estamos haciéndolo así porque son muchas las fotos y videos que nos llegan aquí al estudio de Suyapa TV en Catequesis en Casa, y entonces si las pusiéramos toditas nos tardaríamos tal vez 3 horas en el programa. Todos tienen que hacer la tarea en casa, es decir, el reto, y hacer su foto o video y enviarlo a su catequista, porque el catequista tiene que tener constancia de que ustedes están activos en la catequesis. Pero vamos escogiendo una parroquia por cada programa para hacer más corto, digamos, el espacio. Como tuvimos una pequeña falla de edición y nuestros jóvenes de Espíritu Santo estaban un poquito inquietos porque no salieron, vamos a darles entonces el chance esta semana. Jóvenes de la Parroquia del Espíritu Santo, les invitamos a hacer este reto. ¿Cuál es? Van entonces ustedes a preguntarle a sus papás la fecha de su bautismo.
platiquen un poquito cómo fue ese momento del bautismo. ¿Cuándo se bautizaron? ¿Dónde se bautizaron? ¿Quiénes son sus padrinos? Etcétera. Bien, ahora, teniendo ya esto, entonces vamos a ver la confirmación, porque la confirmación es confirmar el bautismo. La segunda cosa es entonces que nos cuenten ahora ustedes en sus palabras, jóvenes, ¿qué sienten ahora que se van a confirmar? Es decir, que van a confirmar lo que recibieron en el bautismo, porque en el bautismo ustedes tal vez estaban dormidos, estaban pequeñitos, no se dieron ni cuenta, papá los tenía chineados, o un padrino, o una madrina, pero ahora sí, ahora ya en la edad de la confirma, conscientemente ustedes quieren confirmar lo que recibieron en el bautismo. Entonces, vuelvo a repetirle las dos cosas. Primero, háblenos del bautismo, qué fecha fue, dónde fue, etc. Segunda cosa, ¿qué sienten ahora que van a confirmarse? Así es que los jóvenes de Espíritu Santo, ahí esperamos que nos manden su reto de esta semana. Y vamos a irnos despidiendo, ¿verdad, Gladys? Sí, ya nos toca despedirnos, lástima, ¿verdad? Porque queremos compartir más con ustedes. Pero recuerden, ¿verdad? Que tienen que hacer lío, como decía el Papa Francisco. Además, que con esta palabra que han recibido, con esta gracia del Espíritu, bueno, pedir esos dones para que ustedes puedan compartir con nosotros toda esta experiencia, cumplir con este reto, invitarles a que, por favor, no dejen de estar en contacto con sus catequistas, muéstrenles a ellos sus fotos, sus videos, de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Para nosotros es muy importante también porque vemos el esfuerzo que ustedes hacen desde casa en cumplir con todos estos retos que se han dado. Sobre todo, que ahorita ya tienen otra arma más, el Espíritu de Dios, para que los ilumine y los motive, ¿verdad? Poder cumplir con toda esta responsabilidad que les estamos dando. Así es, entonces vamos a ponernos siempre en sintonía con el Señor. Así como comenzamos, vamos a terminar siempre haciendo la señal de la cruz y asignando las partes de nuestro cuerpo en las cuales queremos esa presencia de Dios que nos ayuda a tomar buenos pensamientos, buenas decisiones, buenas obras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que juntemos nuestras manos. Si es posible, inclinemos nuestro rostro en señal de oración y recogimiento y vamos entonces a darle gracias al Señor por este momento tan especial de catequesis en casa. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida que nos das. Gracias porque eres tú el que nos habla a través de la palabra. Tú eres el que suscita a través de tu Espíritu los dones, los carismas y los ministerios. Y la catequesis es uno de estos ministerios, uno de estos carismas que compartimos hoy. Te pedimos que esta catequesis nos ayude, nos anime, nos abra el corazón para recibir también nosotros el don del Espíritu Santo y así ser testigos del Señor Jesús en todos los lugares que nos toca vivir. Por eso te saludamos, Padre, con las palabras que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y saludamos también a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos invocando nuevamente diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría, jóvenes. Inmediatamente después del programa, comuníquense con su catequista. Participen activamente. ¿Qué les pareció el programa de este día de hoy? Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Y también no se olviden de hacer el reto de la semana y enviarlo a su catequista. De esta manera nos despedimos, ¿verdad? Gladys y sus amigos. El lío, padre. A ver, ¿cómo era? Dice, hagan lío, oh, 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 lío, lío, lío. Sábado a las 2 de la tarde. Les esperamos a la misma hora y en el mismo canal. Hasta pronto. Dios les bendiga. Bendiciones.